Hola a todos, mi nombre es Daniela Bello, soy nutricionista y hoy día les vengo a hablar sobre las porciones de intercambio y algunas medidas caseras para cada tipo de alimento. Para comenzar, tenemos que conocer que hay distintos grupos de alimentos, los cuales se dividen en cereales, como por ejemplo las papas, avena, arroz, fideos y otros. También tenemos las verduras de consumo general, que son las de colores, se podría decir, como el tomate, el zapallo y otros. También tenemos las verduras de consumo libre, que son generalmente las de hoja verde. También tenemos las frutas, los lácteos bajos y altos en grasa, las carnes bajas y altas en grasa, legumbres, aceites y grasas, alimentos ricos en lípidos. Es importante también conocer qué son las porciones de intercambio y la respuesta a esto es que son la medida de un alimento la cual puede ser cambiada por otro alimento para mantener su mismo o similar aporte nutricional de macronutrientes. ¿Por qué es importante conocerlas? Para mantener un adecuado control en lo que se consume y así nuestro requerimiento nutricional sea equivalente a lo que necesitamos y también para evitar algunos excesos. Aquí tenemos los cereales y algunas leguminosas que generalmente aportan 140 calorías, 30 gramos de carbohidratos, de lípidos 1 gramo y de proteínas 3 gramos. Aquí tenemos en estas listas tenemos algunos alimentos que son cereales y aquí podemos ver, por ejemplo, el arroz integral, algunos fideos, algunas harinas y otros que pueden estar en crudo y cocido. Estas tablas son de la pirámide de intercambio del año 1995, por tanto solo las pude conseguir de forma escaneada, no la original, por tanto probablemente no van a poder ver muy bien los nombres, pero es por eso, porque es de hace harto tiempo atrás. Las medidas caseras de los cereales la pueden medir a través de una taza pequeña de aproximadamente 200 cc, que equivale a 3/4 una porción, ya sea de arroz, de fideos, etc. Y también podemos medir con nuestro puño de la mano, ya sea al momento de que nos van a servir el plato o cuando uno lo sirve, aproximadamente ver que sea el puño de mi mano lo que me han servido o lo que yo me serví. También quiero destacar que las papas son la porción de papas es aproximadamente una papa pequeña que puede equivaler al tamaño de un huevo y estas serían 2 papas pequeñas, que sería la porción en cocida. Y una pregunta que generalmente hacen los pacientes es, ¿cuánto sería la porción del pan? Y yo siempre les destaco que un diente de marraqueta sería la porción, también podría equivaler a media yuya, a 5 galletas de soda, a 2 rebanadas de pan molde, ya sea blanco o integral, o también pueden cambiarla por un pan ayuya. Ahí tienen hartas opciones para cambiar alimentos, ya sea el pan, que es lo que se consume harto en Chile. Aquí tenemos las verduras de consumo general, que como había dicho son generalmente las de color, por ejemplo el tomate, la selga, que están en cocida y también en cruda, como también la betarraga. Y de calorías aportan aproximadamente 30 calorías, 5 gramos de carbohidratos, 0 de lípidos y 2 de proteína. La medida casera la podemos ver con las 2 palmas de nuestras manos abiertas o también medida casera como la que aparece aquí en el listado de media taza o una unidad chica, ya sea la alcachofa, una taza, 3/4. Ahí pueden ir viendo más o menos a cuánto equivale cada alimento para una porción casera o también la opción de verlas en gramos, ya que algunas personas pueden tener una pesa de alimento en su casa y la pueden utilizar para controlar lo que se está comiendo. También tenemos las verduras de consumo libre, que como había dicho generalmente son las de color verde, como el apio, la selga, la lechuga, y lo que aportan es mucho menor a las de consumo general, ya que aportan 10 gramos de calorías, 2,5 de carbohidratos, 0 de lípidos y 0 de proteínas. También tenemos acá la media casera, ya sea en una taza, o los gramos que van de 50 a 100 gramos. También acá tenemos las frutas
donde las frutas las podemos medir ya sea en unidades de tamaño regular, en unidades pequeñas, y estas aportan aproximadamente 65 calorías, 15 gramos de carbohidratos, 0 de lípidos y 1 de proteínas. Y estas también se pueden medir en gramos. También una forma de, como medida casera, la podemos ver con el puño de nuestra mano o simplemente también con una pelota de tenis que sea similar en el tamaño a una fruta, ya sea la manzana, naranja, pera, etc. Todo va a depender de la porción, ya sea, por ejemplo, acá en las uvas aparecen 10 unidades, pero simplemente si no las podemos medir con el puño de mi mano. También tenemos los lácteos, y los lácteos se dividen altos en grasa, medianos en grasa y otros que son ricos en carbohidratos. Aquí aparece en cada uno el aporte nutricional, ya sea leche entera, líquida, leche semidescremada líquida, también aparecen en polvo, pero lo que hay que tener en cuenta es que no todos los lácteos son lo mismo, ya que la entera con la semidescremada o la descremada aportan un distinto porcentaje o distintos gramos de grasas, ¿ya? Por tanto, siempre hay que preferir lácteos descremados o sin azúcar para no generar un mayor aporte de grasa en personas que quieran, por ejemplo, bajar de peso. O también para mantener un control del peso, es más saludable preferir alimentos descremados, ya sea en yogur, en leches, en postres, etc. Bueno, acá tenemos un listado de las carnes bajas en grasa, ya que las carnes se dividen también por cortes. Y tenemos que aportan las carnes bajas en grasa, aportan aproximadamente 65 calorías, 1 gramo de carbohidratos, 2 de lípidos y 11 gramos de proteína. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de alimentos que son bajos en grasa, ya sea el vacuno, algunos cortes como el abastero, asiento picana, el filete, también el pollo, y aparecen los gramos de cada porción de alimento y la medida casera que sería medirla. Pero una forma más fácil de medir es siempre con la mano, en la cual podemos ver que es la palma de la mano y el grosor sería de un dedo aproximadamente. Lo mismo serían las carnes altas en grasa, pero aquí hay otros tipos de corte, ya que en las carnes altas en grasas tenemos que aportar casi el doble de las carnes bajas en grasa, que serían aproximadamente 120 calorías que estarían aportando estas, con 1 gramo de carbohidratos, 8 gramos de lípido y 11 de proteínas. Por tanto, acá vemos un elevado aporte de calorías y también de lípidos en comparación a las carnes bajas en grasa. Algunos tipos de corte sería el guachalomo, el lomo vetado, el cerdo también, el cordero y algunos pescados. También tenemos acá las vísceras, ya sea algunos alimentos procesados como las vienesas, las salchichas, algunas cecinas y entre otros. También tenemos acá los gramos en los cuales podemos pesar, o una forma de medir la medida casera sería midiendo el trozo, o también, como había mostrado antes, que fuera la palma de la mano. Siempre preferir alimentos que sean con menor contenido de grasa. También en otro grupo de alimentos tenemos los aceites y las grasas, las cuales también aporta un elevado aporte de calorías, ya que generalmente tratamos de que se prefieran otros tipos de aceite en comparación a las mantequillas, a las margarinas, que son mucho más procesadas, ya que algunos aceites son de origen vegetal, pero nos aportan mayores beneficios y también son un factor protector, como por ejemplo el aceite de oliva, la pepita de uva o canola. Bueno, las porciones están en medida casera, que serían aproximadamente 4 cucharaditas. Todo va a depender de cómo uno alinee. Probablemente va a utilizar menos cucharaditas para alinear una ensalada, por ejemplo, o simplemente para cocinar. También tenemos los gramos o los ml en este caso. Acá otro grupo de alimentos que no podemos dejar atrás, a pesar de que a veces lo restringimos en algunas dietas, ya sea con pacientes con algunas patologías como diabetes,
son los alimentos azucarados o el azúcar como tal. Como vemos acá, tenemos en una cucharadita, que sería la porción de azúcar, o de miel, o de manjar, jaleas, bebidas, tenemos que generalmente es una cucharadita, aporta 20 calorías, no aporta proteínas ni lípidos, pero sí aporta carbohidratos y serían 5 gramos. Por tanto, podríamos decir que los azúcares nos aportan calorías vacías, es decir, que no nos van a aportar ningún nutriente, ninguna vitamina extra, solo calorías y carbohidratos. Entonces, para terminar, ¿cuánto debemos comer? Todo depende de los requerimientos nutricionales de cada persona. Eso va a depender de cuántas porciones se pueden consumir. Y recordar también que hay que tener una alimentación variada, equilibrada, por tanto cualquier alimento es importante para mantener buenas condiciones y el funcionamiento de nuestros órganos. ¿Ya? Así que eso sería mi presentación y cualquier duda o cualquier comentario me lo pueden escribir.